de la provincia de Corrientes, donde el grupo que asesora al gobernador de la provincia emitió una circular que declaraba a los médicos que son correntinos y que trabajan en Chaco, nombrándolo como personal sanitario de riesgo. Frente a esto, se establece que hay que ponerlos en cuarentena y evitar que circulen hacia el Chaco porque obviamente tenían la posibilidad de contagiarse de la enfermedad. Frente a esto hubo una presentación de la Asociación de Sanatorios y Clínicas de Chaco y la Federación Médica del Chaco, que es el ente que nuclea a los médicos, y esta Perger, la jueza federal número 1 aquí de Resistencia, en resolver la cuestión de fondo sobre la legalidad o no, ordenándole al gobierno de Corrientes que dejara que estos médicos pudieran circular ese Chaco y trabajar en Chaco para garantizar la prestación del servicio de salud pública y demás. El gobierno de Corrientes, por su lado, hizo una presentación en contra de estas instituciones en el Juzgado Federal número 1 de Corrientes, que era el que estaba de turno, solicitando lo que se llama una medida declarativa de certeza, porque en realidad lo que el gobierno de Corrientes dice es: necesitamos saber si tiene atribuciones estas instituciones en primer lugar, y segundo, el Juzgado Federal de Resistencia, para resolver y entender en esta cuestión. Hay que explicarle a la gente de que hay una cuestión en el medio que es la que se vincula con la competencia, o sea, qué juzgado va a entender primero para ciertas circunstancias. Bueno, la Constitución Nacional dice en su artículo 117 que cuando una provincia es demandada, este es el caso, la única competencia o el único tribunal que puede entender en la causa es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, frente a esto el doctor Vallejos ha dicho que no es oponible, o sea, no se le puede aplicar al gobierno de Corrientes ni al Comité de Crisis de la provincia de Corrientes esta resolución de la jueza Zunilda Nirenberger, sino que esto se va a tener que ventilar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual la circular del Comité de Crisis sigue vigente y los médicos no tienen la posibilidad de circular libremente hacia la provincia del Chaco para trabajar. Lo que presentó la jueza el día domingo, ¿está bien, está mal? ¿Se entendió lo que quiso hacer? ¿Depende de la denuncia que presentaron los médicos, doctor? Bueno, lo que hay que entender es que la jueza se toma una atribución que no la tiene. La jueza federal de Resistencia tiene una jurisdicción, esto es una posibilidad de entender en causas en un lugar y en un tiempo determinado. El lugar donde ella tiene autoridad es hasta la línea del límite interprovincial con Corrientes, hasta la mitad del río, pongámosle, o de última hasta la orilla del Chaco. Ella no le puede dar una orden al gobierno de Corrientes porque precisamente al haber un gobierno provincial, una provincia involucrada, reitero, la Constitución Nacional dice que solo es atribución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por más que ella sea una jueza federal, ¿no puede? ¿Cómo? Por más que ella sea una jueza federal, ¿no puede? Lo que pasa es que al haber un juzgado federal en Corrientes, lo que correspondía, estimo yo, era o reclamar en Corrientes los ciudadanos correntinos que tenían la necesidad o la obligación de trabajar en Chaco, diciendo que se les coartaba su derecho a trabajar, y no a la inversa como hicieron, porque en realidad es un planteo de chaqueños con una jueza, por más que sea federal, chaqueña, sobre una medida tomada por el gobierno de Corrientes en función a las mismas directivas que el decreto 297 del presidente, el decreto de necesidad de urgencia del presidente Fernández, que establecía, primero, el aislamiento preventivo obligatorio y segundo, las atribuciones de las provincias para reglamentar la forma en la que se iba a poner en vigencia ese aislamiento. Te hago una pregunta que me manda un televidente. Dice: hola, disculpa, estoy viendo el programa con el tema de los médicos que no pueden ingresar a Chaco. Quisiera saber cómo solucionar este tema, ya que el médico de cabecera de mi mamá es un médico de Corrientes. ¿Cómo sigue mi mamá? ¿Cómo consigue una receta de este médico? ¿Qué consejo le puede brindar esto, doctora Regín, en este caso, que es uno de los ejemplos que hay a lo largo de la provincia del Chaco que atienden
estos doctores que son de Corrientes, pero que trabajan acá en Chaco y que por ahora se encuentran aislados? Bueno, en primer lugar, explicar que hay toda una serie de dispositivos que están aplicando un montón de profesionales, en especial los médicos, donde ellos pueden hacer recetas virtuales, donde ellos pueden hacer entrevistas por medios virtuales, donde ellos pueden hasta percibir sus honorarios por medios virtuales. Hay muchos profesionales que adhirieron y se sirvieron de estos servicios, en primer lugar. Segundo, si el médico tiene la obligación de venir a atender a Chaco, a prestar su servicio en Chaco, eso no hay problema. O sea, una vez que él hubiera decidido pasar la cuarentena en la provincia de Chaco o quedarse en Chaco a trabajar y no estar circulando libremente entre ambas ciudades, no hubiera habido inconveniente. El inconveniente es que, y esto es lo que dice el Comité de Crisis de Corrientes, el médico está en su casa, se va hasta Chaco, trata con personas que podrían estar infectadas, él circula tal vez portando la enfermedad y él podría enfermar y propagar la enfermedad en Corrientes, que dentro de todo no tiene la crisis que hoy se nota en la ciudad de Resistencia, por lo menos no en toda la provincia de Chaco, pero sí en Resistencia. Por eso digo, el médico tenía la opción de quedarse en Chaco hasta que termine la cuarentena y no estar en esta situación. Independientemente de eso, yo le diría al oyente que averigüe con el médico, porque salvo que tenga que hacer una atención personal, existen elementos de tipo virtual que las mismas obras sociales, INSEP y las privadas, en el Chaco están habilitando a que los médicos hagan recetas por medios electrónicos a través de los distintos dispositivos con los que se cuentan. Muchísimas gracias, Juan Regín. Como siempre, tan claro, tan preciso como el agua, los detalles que podemos hablar con usted. Le mando un fuerte abrazo. Dios mediante, hasta la semana que viene o en el transcurso de la semana, lo que ocurra lo vamos a estar llamando de vuelta. A tus órdenes, Nico, y bueno, saludos a todos y que se cuiden, por favor. Bien, un abrazo. Estamos hablando con el doctor Juan Regín. Ahí tenés en pantalla todos los datos, redes sociales, teléfono, para que te comuniques con él. Él está asesorando de forma virtual.